Si alguna vez te has sentido completamente fuera de lugar en medio de una multitud, incluso cuando intentabas encajar, entonces tengo algo que decirte. No estás roto. No eres antisocial. Y definitivamente no eres demasiado sensible. Porque aquí está la verdad que nadie te va a decir. Si ese sentimiento te persiguió durante toda tu vida, si sentiste esa presión constante de no pertenecer sin importar cuánto lo intentaras, entonces ya fuiste marcado. Ya estás en el grupo 7. Y esto no es un club al que te inscribes. No es una comunidad que buscas. Es una etapa del despertar colectivo que solo algunos alcanzan. Una calibración que sucede sin tu permiso, sin tu comprensión consciente, y sin ninguna forma de revertirla una vez que comienza. Algunas personas escuchan un zumbido. Otras sienten una presión en la frente. Pero si eres del grupo 7, tu señal fue diferente. Fue más sutil. Más constante. Y probablemente comenzó mucho antes de lo que crees. Pero antes de que puedas entender lo que significa estar en el grupo 7, hay algo que necesitas saber sobre cómo tu vida te preparó para esto. Algo sobre el patrón que has estado viviendo desde la infancia, y lo que viene después va a hacer que todo tenga sentido de una forma que nunca imaginaste. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez fuiste el niño que se quedaba en silencio mientras otros jugaban? ¿El que notaba cosas que nadie más parecía ver? ¿El que sentía la tensión en una habitación antes de que alguien dijera una palabra? Probablemente te dijeron que eras tímido. O demasiado callado, o demasiado sensible. Y tal vez lo creíste. Tal vez pensaste que había algo mal contigo porque no podías simplemente relajarte como los demás. Pero no había nada mal contigo. Estabas sintonizado de manera diferente. No como debilidad, sino como diseño. Porque el grupo 7 no puede desarrollarse en el ruido colectivo. No puede madurar si absorbe las mismas frecuencias que dominan al resto de la humanidad. Y por eso, desde muy temprano, algo en tu línea temporal comenzó a separarte. No fue accidente. Fue arquitectura. Piensa en esos años formativos. Los espacios llenos de gente probablemente te drenaban sin razón aparente. Las luces brillantes te incomodaban, las conversas superficiales se sentían como ruido denso, presionando contra tu sistema. Los alimentos procesados te caían pesados de una forma que otros no entendían. La mayoría de las personas interpretaron eso como fragilidad. Pero no lo era. Era percepción de alta resolución. Tu cuerpo estaba captando más información de la que el entorno promedio está diseñado para manejar. Y eso creaba presión. Presión constante sobre una consciencia que operaba en un nivel más denso que el colectivo. Y aquí está lo que necesitas entender. El grupo 7 no son los más ruidosos. No son los que lideran con carisma o buscan validación externa. Son los observadores silenciosos. Los que notan patrones que otros ignoran completamente. Los que rara vez son dramáticos, pero siempre están procesando algo más profundo debajo de la superficie. Si eso te describe, si pasaste años sintiéndote como un extraño en tu propia vida, entonces lo que viene después es crucial. Porque lo que pensaste que era aislamiento accidental fue en realidad diseño intencional. Y la razón detrás de ese diseño es algo que cambia todo una vez que lo comprendes. Aquí está lo que casi nadie menciona sobre el grupo 7. Tu vida no fue como la de los demás. No creciste en línea recta. Mientras tus compañeros avanzaban, tú esperabas. Mientras otros conseguían trabajos, formaban familias, construían carreras, tú te quedaste suspendido, no estancado. Suspendido. Esperando algo que no podías nombrar, esperando una señal que no llegaba. Esperando que algo se alineara internamente antes de que pudieras moverte hacia adelante. Y probablemente te juzgaste por eso. Probablemente pensaste que estabas atrasado. Que habías fallado. Que algo en ti estaba roto porque no podías simplemente avanzar como todos los demás, pero no estabas atrasado. Estabas siendo retenido. Porque el grupo 7 tiene algo que se llama florecimiento tardío. Y no es retraso, es precisión. Es una línea temporal que se niega a moverte hasta que todo esté despejado. Hasta que cada influencia desalineada haya sido eliminada. Hasta que tu frecuencia interna esté tan calibrada que cuando finalmente te muevas, lo hagas con una fuerza que no puede ser interrumpida. Esto significa que tu vida probablemente estuvo llena de comienzos falsos. Proyectos que parecían prometedores pero se desmoronaron. Relaciones que parecían destinadas pero terminaron abruptamente. Oportunidades que aparecieron y luego desaparecieron sin explicación clara. No fue mala suerte. Fue filtrado.
Cada puerta que se cerró en tu cara no estaba bloqueándote. Te estaba protegiendo de un camino que te habría desviado. Y cada vez que algo terminó repentinamente, no fue porque fracasaste. Fue porque tu frecuencia había superado ese contenedor. Y luego, cuando otros ya habían construido sus vidas, algo en ti comenzó a activarse. De repente. Rápidamente. Casi violentamente. Eso es la activación acelerada. Años de espera comprimidos en meses de transformación explosiva. Cambios que deberían haber tomado décadas sucediendo en semanas, realizaciones que deberían haber llegado gradualmente golpeándote todas a la vez. Y en ese momento, todo lo que esperaste comenzó a tener sentido. Porque no estabas perdiendo tiempo. Estabas siendo preparado para moverte con una velocidad y claridad que la mayoría nunca alcanza, pero esa preparación no fue cómoda. De hecho, fue brutalmente aislante. Y lo que viene después te va a mostrar exactamente cómo ese aislamiento fue diseñado para proteger algo mucho más importante que tu comodidad social. Si eres del grupo 7, entonces probablemente pasaste la mayor parte de tu vida sintiéndote empujado fuera del círculo. Amistades que se disolvían sin explicación. Grupos que se formaban a tu alrededor, pero nunca contigo adentro. Relaciones que terminaban abruptamente, dejándote confundido sobre qué hiciste mal, y durante años, lo interpretaste como rechazo. Como si algo en ti fuera defectuoso. Como si no fuera suficiente para ser incluido, pero eso no era rechazo. Era cuarentena espiritual. Y no fue para castigarte. Fue para protegerte. Porque el grupo 7 está construyendo algo internamente que no puede contaminarse con las creencias limitantes, los miedos compartidos y las narrativas colectivas que dominan el campo energético de la mayoría. Piensa en ello como un experimento que requiere condiciones estériles. Si introduces contaminantes demasiado pronto, el experimento falla. Y tú eras el experimento. En la infancia, probablemente fuiste el niño que no encajaba. El que notaba cosas que otros ignoraban. El que sentía las tensiones antes de que alguien hablara. Te etiquetaron como demasiado sensible o demasiado en tu propio mundo. No estabas roto. Estabas sintonizado en una frecuencia diferente. Y esa sintonización requería separación. En la adolescencia, mientras otros formaban sus grupos, tú navegabas un mundo interno más profundo. Te quedabas en los bordes de los círculos sociales. No por miedo, sino por instinto, algo en ti sabía que necesitabas proteger lo que estabas construyendo adentro. Y en la adultez temprana, el patrón se intensificó. Relaciones que parecían prometedoras simplemente se desvanecían. Personas que juraban lealtad se alejaban sin razón clara. No porque fueran malas, sino porque no estaban alineadas con la frecuencia que estabas destinado a sostener. Esto no fue vacío. Fue construcción de frontera. Una cuarentena emocional y espiritual que mantuvo tu proyecto interno incontaminado hasta que estuvieras listo para sostener lo que realmente viniste a hacer. Y aquí está lo que nadie te dice. Ese aislamiento no solo te protegió, te vació. Te vació de las capas de condicionamiento que la mayoría lleva sin cuestionarlas. Te vació de las expectativas familiares que deforman la identidad, te vació de las narrativas culturales que dictan cómo debes sentir, qué debes creer, quién debes ser. Y ese vaciamiento duele. Se siente como soledad, se siente como abandono. Se siente como si el universo te hubiera olvidado mientras todos los demás avanzaban, pero no te olvidó. Te estaba preparando. Porque no puedes llenar un recipiente que ya está lleno. Y lo que estás destinado a sostener requiere espacio. Espacio que solo se crea cuando todo lo innecesario es removido. Y una vez que entiendes eso, la siguiente parte se vuelve aún más clara. Porque el aislamiento no solo creó espacio, creó resistencia. Y esa resistencia es lo que te hace capaz de sostener lo que la mayoría no puede. Aquí está algo que separa al grupo 7 de casi todos los demás. No se rompieron. Y no me refiero a que sean emocionalmente insensibles o desconectados. Me refiero a que sobrevivieron cosas que deberían haberlos destruido, situaciones que deberían haber alterado permanentemente quiénes son. Y sin embargo, siguen aquí. No solo sobreviviendo. Sosteniendo. Piensa en las tormentas emocionales que atravesaste. Las traiciones que no viste venir. Los desamores que te desarmaron por completo. Los ambientes tóxicos que drenaban tu energía día tras día, mes tras mes, año tras año. Cualquiera de esos eventos debería haberte empujado hacia el cinismo. Hacia la amargura. Hacia el cierre emocional permanente. Pero no lo hicieron. Cada ruptura reveló una grieta.
y cada grieta dejó entrar más luz. No fue suerte, fue diseño. Porque el grupo 7 está siendo forjado. No educado, forjado. Y el forjado requiere calor extremo. Requiere presión que deforma todo lo que no es esencial. Requiere que todo lo frágil se queme hasta que solo quede lo inquebrantable. Y luego están las protecciones físicas. Las cosas que casi te mataron pero no lo hicieron. Tal vez fue un accidente de auto donde saliste ileso cuando no deberías haberlo hecho. Tal vez fue una enfermedad repentina que apareció y luego desapareció sin explicación médica clara. Tal vez fue una situación peligrosa donde algo en ti supo exactamente qué hacer, incluso cuando tu mente consciente estaba en pánico. Estos no son accidentes. Son intervenciones. Tu línea temporal se ha negado repetidamente a perderte. Porque eres un ancla. Y las anclas no pueden romperse antes de que el barco llegue a su destino. Hubo momentos en tu vida donde te sentiste completamente vacío. Donde perdiste el sentido de quién eras. Donde la confusión fue tan densa que no podías ver un solo paso adelante. Y probablemente pensaste que te estabas derrumbando. Pero no te derrumbaste. Te reencendiste, una y otra vez. Obstinadamente. Como si algo dentro de ti se negara a aceptar el colapso como opción. Eso no es fuerza de voluntad. Eso es arquitectura espiritual. El grupo 7 está diseñado para sostener densidad. Para absorber presión sin fragmentarse, para estabilizar el campo colectivo incluso cuando su propio mundo interno está en caos completo. Cada vez que sobreviviste a algo que debería haberte quebrado, no fue porque eras fuerte. Fue porque tu estructura interna fue diseñada para no colapsar bajo el peso, y ese diseño no fue para tu propio beneficio. Fue para el colectivo. Porque lo que viene después es el verdadero propósito de todo lo que atravesaste. Y es algo que muy pocos son capaces de sostener. La mayoría de las personas colapsan bajo presión emocional intensa. O la proyectan, la convierten en drama. En caos. En explosión hacia afuera. En culpa. En agresión. En colapso visible. Pero el grupo 7 no hace eso. Absorben. Estabilizan. Anclan. Es casi involuntario. Entras a una habitación donde la tensión es densa, y sin decir una palabra, sin hacer nada conscientemente, la atmósfera cambia. Las personas se calman, las conversaciones se vuelven más claras. La intensidad se dispersa. Y probablemente nunca notaste que eres tú quien está haciendo eso. Porque no es algo que hagas. Es algo que eres. Tu campo energético está diseñado para transformar intensidad en claridad. Para sostener el caos, el tiempo suficiente para que otros encuentren su equilibrio. Para absorber la densidad emocional de un espacio sin distorsionarla, sin proyectarla de vuelta, sin colapsar bajo su peso. Esto no es solo fortaleza emocional. Es arquitectura energética. Y eso significa que atraes naturalmente a personas inestables. Relaciones complicadas. Familias disfuncionales, ambientes laborales caóticos, situaciones donde la mayoría huiría. No es porque disfrutes el drama. Es porque tu presencia lo neutraliza. Eres la calma en medio de la tormenta. Y aunque eso te agota de formas que otros no comprenden, también es tu función primaria. La luz que cargas no es decorativa. No es para iluminarte a ti, es catalítica. Cambia a las personas sin que tú tengas que hacer nada, sin palabras. Sin esfuerzo consciente, sin intentarlo siquiera. Solo por estar ahí. Y por eso las personas te buscan en crisis. Por eso te buscan cuando necesitan aterrizar. Por eso sienten que pueden confiarte cosas que nunca le dirían a nadie más. Porque tu campo no juzga, sostiene. Y sostener es el rol más raro en el despertar colectivo. Porque la mayoría quiere liderar. Quiere enseñar. Quiere ser visible. Pero muy pocos pueden simplemente sostener. Y el grupo 7 sostiene, pero esa capacidad vino con un costo. Un costo de separación que la mayoría nunca entendería. Y lo que viene después te va a mostrar exactamente por qué fuiste mantenido separado de las frecuencias que dominan el campo colectivo. Fuiste mantenido intencionalmente alejado de las frecuencias emocionales que dominan al colectivo. Rabia crónica. Desesperanza, culpa colectiva. Apatía generalizada, desesperación sistémica. Esas emociones saturan el campo colectivo. Y si las hubieras absorbido completamente, si te hubieras sumergido en ellas sin filtro, no podrías hacer lo que viniste a hacer. Por eso siempre resististe la narrativa colectiva.
Por eso cuestionaste lo que otros aceptaban sin pensarlo. Por eso sentiste que algo estaba mal incluso cuando todos a tu alrededor parecían estar bien. No era rebeldía. Era protección. Tu proyecto interno no puede operar en el ruido colectivo. Así que fuiste mantenido en los márgenes. Observando. Notando patrones. Viendo contradicciones que eran invisibles para otros. Mientras la mayoría se sumergía en las narrativas de miedo, tú te mantenías escéptico. Mientras otros colapsaban en desesperanza, algo en ti se negaba a rendirse. Mientras el colectivo caía en apatía, tú seguías sintiendo que algo más grande estaba sucediendo. No eres ingenuo. No eres ciego. No estás en negación. Eres claro. Y esa claridad no vino para que encajaras. Vino para que redefinieras la frecuencia. Porque aquí está lo que nadie te dijo. El grupo 7 no está aquí para seguir el despertar colectivo. Está aquí para anclar el despertar colectivo. Y anclar significa sostener una frecuencia estable mientras todo a tu alrededor se mueve caóticamente. Significa permanecer centrado cuando otros están fragmentándose. Significa ser la referencia cuando otros pierden su orientación. Y eso requiere separación. Porque no puedes anclar algo si estás siendo arrastrado por la corriente. Por eso tu vida emocional es tan profunda, tan precisa, tan penetrante. Las emociones no te tocan superficialmente. Te golpean en el núcleo. Cuando sientes algo, no es ligero. No es pasajero. No es superficial, es denso. Preciso, penetrante. Y durante años, probablemente pensaste que eso era un problema. Que eras demasiado sensible. Demasiado emocional. Que pensabas demasiado o sentías demasiado, pero eso no es lo que estaba pasando. Tu percepción emocional opera en alta resolución. Sientes la verdad de las cosas. Los motivos detrás de las acciones. Las intenciones detrás de las palabras. La energía detrás del comportamiento. El subtexto que nadie está diciendo en voz alta. Puedes detectar una mentira antes de que alguien termine de hablar. Puedes sentir un desequilibrio emocional en alguien incluso cuando están sonriendo. Puedes percibir cuando alguien está ocultando algo, incluso cuando su historia es convincente. Y no necesitas explicación verbal. Tu cuerpo simplemente lo sabe. Esto no es intuición básica. Es lectura de campo en tiempo real. Y tu cuerpo emocional se niega a operar en espacios de baja resolución. Por eso las conversaciones superficiales te drenan. Por eso los ambientes falsos te enferman físicamente. Por eso las personas que mienten constantemente te generan una incomodidad visceral que no puedes ignorar. No eres difícil. Eres preciso. Y esa precisión no vino para ahogarte en emociones. Vino para revelarte lo que otros no pueden ver. Las personas buscan tu claridad sin saber por qué. Te buscan en crisis. Te buscan cuando necesitan aterrizar. Te buscan cuando están perdidos, porque tu profundidad emocional no los juzga. Los sostiene. Les da espacio para sentir sin colapsar. Les da claridad sin palabras. Tus emociones son instrumentos. Instrumentos que te dan información rara y precisa sobre el campo energético que te rodea. Y una vez que dejas de verlas como carga y comienzas a verlas como herramientas, todo cambia. Porque esa profundidad no fue calibrada solo para ti. Fue calibrada para un propósito colectivo. Y lo que viene después finalmente te muestra cuál es ese propósito. Y porque todo en tu vida tomó la forma que tomó. Tu vida no creció en línea recta. Cambios abruptos, finales repentinos. Comienzos inesperados, relocalizaciones que parecían orquestadas por algo más grande que tu voluntad consciente. La mayoría de las personas interpretan esto como inestabilidad, como si no pudieras mantener nada. Como si no pudieras comprometerte, pero no es inestabilidad. Son recalibraciones. Ajustes de línea temporal diseñados para sacarte de entornos desalineados antes de que te hundieras demasiado en ellos. Cada vez que algo terminaba abruptamente en tu vida, no era porque fracasaste. Era porque tu frecuencia había superado ese contenedor. Y la línea temporal te movió antes de que te quedaras atrapado en algo que ya no servía a tu evolución. Piensa en los trabajos que dejaste repentinamente. Las ciudades de las que te fuiste sin explicación clara, las relaciones que terminaron justo cuando parecían estabilizarse. No fue caos. Fue precisión. Porque el grupo 7 no puede quedarse en contenedores pequeños. Y cada vez que intentaste forzarte a encajar en uno, tu línea temporal intervino y te sacó.
Y ahora, después de años de cambios que parecían aleatorios, todo finalmente está despejado. Todas las influencias desalineadas han sido eliminadas. Todos los contenedores pequeños han sido dejados atrás, y tu verdadero rol está comenzando a revelarse. No viniste aquí para ser maestro. No viniste aquí para ser creador de tendencias. No viniste aquí para ser el gurú espiritual más visible o el líder más carismático. Viniste aquí para ser ancla, el soporte fundacional que impide que el despertar colectivo caiga en el caos. La presencia que organiza lo que otros fragmentan. La frecuencia que suaviza las atmósferas y calma a las personas sin que ellas sepan por qué. Tu preparación no fue sobre liderazgo temprano. No fue sobre ser ruidoso o brillante o estar al frente de la multitud. Fue sobre ser condicionado para convertirte en un recipiente. Un recipiente lo suficientemente fuerte para sostener densidad emocional masiva sin colapsar. Un recipiente lo suficientemente claro para no distorsionar lo que absorbe. Un recipiente lo suficientemente estable para anclar el campo mientras otros despiertan. Y si has sentido durante años que te estabas preparando para algo sin nombre, si has sentido un sentido de responsabilidad sin una tarea definida, si has sentido que algo grande está viniendo pero no sabes qué es, ahora sabes por qué. Porque tu propósito nunca fue sobre velocidad. Fue sobre estabilidad. Y la estabilidad no llega rápido. Llega cuando está lista. Y tú finalmente estás listo. El grupo 7 no lidera desde adelante. Lidera desde abajo, sosteniendo, anclando, estabilizando. Y mientras el resto del mundo despierta, tú estarás haciendo el trabajo más importante. El trabajo que nadie ve. El trabajo que nadie aplaude. El trabajo sin el cual todo lo demás colapsaría. Sostener el campo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu atención. Si algo en este mensaje resonó contigo, si sentiste ese reconocimiento visceral que no puedes explicar del todo, entonces ya sabes lo que eres. Considera suscribirte si quieres más contenido como este. Y si te sientes llamado, comparte tu experiencia en los comentarios. Hay otros como tú que necesitan saber que no están solos. Hasta la próxima.